Saludos a todos, soy Artem Reshetnyak, aunque soy mejor conocido con el apodo del ucraniano, y hoy voy a entrevistar a un conocido mío que es masón y cuya identidad, por supuesto, no puedo revelar por razones obvias. El tema de entrevista va a ser la historia de la masonería y del jesuitismo, que son las dos principales sociedades que están además presentes en Argentina y en toda América Latina. Quiero primero darle la bienvenida a nuestro honorable invitado. Hola Arte, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias igualmente. Y arranquemos con la primera pregunta, que tiene que ver con la historia de la orden jesuita. Como bien se sabe, en abril de este año, el ex senador Pichetto tocó un tema muy interesante que tenía que ver con su exposición del plan pobrista de los jesuitas, que literalmente expone a esta sociedad como una especie del chavismo muy cercano a la situación que pasó en Venezuela, y que busca alcanzar un nivel de miseria generalizada, tanto en Argentina como en América Latina. ¿Realmente se trata de una sociedad comunista? Bueno, lo primero que hay que decir al respecto es que los jesuitas son los verdaderos creadores de lo que hoy llamamos comunismo. Para explicar un poco todo esto, habría que aclarar que el fundador, por así decirlo, porque no es el fundador real de la orden, Ignacio Loyola, en sus escritos fue el primero en mencionar el concepto del hombre nuevo. Para que se entienda qué es el hombre nuevo en la visión jesuita, tenemos que replantearnos al mito de Adán y Eva. Ahí en el paraíso, imagínate que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó perfectos a su imagen y semejanza, provisto en un lugar donde estaba provisto de todo, no tenía necesidades, no tenían nada por qué luchar, no tenían propiedades, tenían todo servido, para ser bastante claros. Cuando comen el fruto prohibido, ¿qué pasa ahí? Entra lo que el cristianismo llama el pecado original. Por eso se dice que todos nacemos con el pecado original ya de nacimiento. Entonces, Loyola lo que plantea es que hay que volver a crear ese hombre que se perdió cuando comió el fruto prohibido. Palabras más, palabras menos, como lo dijo Ayn Rand en su libro La rebelión de Atlas, cuando adquirió una mente y empezó a vivir a través de la razón. Entonces, lo que buscó la orden en su historia es crear un individuo parecido a un robot que viviera bajo los designios de una orden divina, aunque en este caso sería terrenal, como fue formándose lo que hoy llamamos los regímenes comunistas o socialistas. Su primera experimentación, o lo que podríamos decir el primer régimen comunista que existió en la historia, no fue en la Revolución Rusa de 1917, sino en las reducciones jesuíticas que tenían en el Nuevo Mundo, en Paraguay, Brasil y Argentina. Ahí con los indios guaraníes, los eligieron porque veían que era una tribu de hombres moldeables y que serían el experimento perfecto para crear ese hombre nuevo, para rescatar ese hombre perdido del mito de Adán y Eva, para tratar de formar, bueno, lo que te decía, un hombre que no viviera sin la mente. Entonces empezó todo este experimento. Hay libros que hablan sobre el tema, cómo era la vida en las reducciones jesuíticas, pero para que el público entienda, hoy, bueno, siempre se nos enseñó que la vida, reducciones jesuíticas, fue muy buena, que los jesuitas hicieron un trabajo con los originarios muy bueno. La verdad que es todo lo contrario. Prácticamente los esclavizaron, pero a otro nivel como se esclavizaban los españoles o otras colonias. Porque la idea siempre fue crear a la vez una sociedad y a la vez un ejército para empezar a tomar todas las demás colonias y crear un imperio jesuita en Sudamérica. Plan que fue descubierto y por eso los expulsaron en 1767, tanto por los españoles y los portugueses. Pero lo que hay que tener bien claro es que hoy lo que llamamos comunismo se lo debemos a la orden de Loyola.
¿Y podría detallarnos cómo era exactamente la vida en las reducciones jesuíticas guaraníes? Bueno, según autores que estudiaron realmente a través de documentos y archivos históricos, prácticamente los juntaban a vivir a todos. Toda la sociedad era gobernada por los padres jesuitas y ellos decidían tomar todas las decisiones para los individuos. Decidían con quién se tenía que casar, con quién, dónde vivían, dónde iban a trabajar. Prácticamente decidían todo por ellos. Ellos, los originarios, tenían que obedecer a todos los designios de los padres jesuitas. Hay escritos que evidencian que las leyes eran muy estrictas y el no cumplirlas eran severos castigos, desde latigazos hasta torturas indescriptibles. Y la siguiente pregunta sería sobre la masonería y sobre sus orígenes. ¿Y cómo pasó que la masonería terminó en la vanguardia de las ideas de la libertad que revolucionaron al mundo occidental? Bueno, los orígenes de la masonería está en la orden templaria. Ellos surgieron de ahí, al igual que los jesuitas. Por ahí vale hacer una aclaración rápida. Los masones y los jesuitas somos como primos hermanos, nada más que nos odiamos. El tema es que la masonería tomó los conocimientos que tomaron los templarios en su momento para un objetivo, mientras que los jesuitas lo toman para otro. Volviendo al tema de origen, la masonería existe como tal desde el siglo XVII, pero se ha formado mucho antes cuando se formó como un gremio de albañiles. Por eso masonería viene la palabra mason, albañil en inglés, donde era un grupo de arquitectos que con conocimientos en esa época muy a la vanguardia y totalmente secreto, fueron los principales constructores de las principales catedrales góticas que existen en Europa. Piensen y se imaginarán cualquiera, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, que se incendió hace poquito, es una obra masónica. A través del tiempo, este gremio se fue conformando en una sociedad, porque no solamente reunían conocimientos sobre arquitectura, albañilería, eran otro tipo de conocimientos, y así se fue formando en sus inicios como una sociedad secreta, donde integraban científicos, nobles, gente importante, militares, todas las ramas importantes y todos los intelectos que pudiera haber, hasta llegar hasta nuestros días, que ya es como una sociedad discreta y con presencia en todo el mundo. Con respecto a la relación de la masonería con las ideas de libertad, la realidad es que el liberalismo, como lo conocemos, nació dentro de la masonería, ya que sus principales pensadores lo integraban. Y en los debates que se dio dentro de la logia, empezaron a surgir estos tipos de movimientos. Una aclaración que me parece importante para la gente, que cualquiera puede pensar que entonces la masonería es una orden liberal. Políticamente hablando, no es tan así, porque la masonería no es una orden política, como tampoco es una orden religiosa. Si bien el liberalismo surgió dentro de los debates de la masonería, no es algo estrictamente masónico, pero sí en su esencia y espíritu. Todas las ideas que conocemos de la libertad, el iluminismo, las teorías de Adam Smith, gran masón, y todo eso, bueno, surgieron en los debates dentro de ella. Y encontraron en la masonería un ambiente para empezar a armar todo este tipo de movimientos y formar teorías y filosofías como las conocemos hoy en día. Porque digamos que la masonería se basa en tres pilares: la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es conocido también el lema de la Revolución Francesa, que bueno, eso es otra historia aparte, que también tiene una relación. Pero en base a ella es que surgieron las ideas de la libertad, porque la masonería siempre buscó la libertad individual, y esa es la relación directa que hay entre la masonería y el liberalismo. En Argentina, todo el arco nacionalista, que como sabemos son todos de base hispanista y jesuítica, se dedica a demonizar y a difamar a la masonería, usando de por medio excusas absurdas. Pero cualquier persona culta que conoce bien la historia nacional sabe que Argentina fue creada enteramente por los masones y que incluso los propios símbolos patrios son masónicos, y que podría especificar
¿Cuál fue el aporte de la masonería en concreto en la fundación de nuestro país? ¿Y quiénes de nuestros próceres eran masones? Bueno, prácticamente el 70% de nuestros próceres eran masones. Por ir en la Revolución de 1810, la primera junta, el 90% era masón. Pero en la independencia, otro tanto. Y ni hablar de los próceres a partir de la Argentina de la Constitución, de 1853 adelante. Como se sabe, en la masonería, tanto en España como en Inglaterra, se estuvo gestando los planes para liberar las colonias españolas. Por eso gente como San Martín, Bolívar, Francisco de Miranda, etcétera, empezaron a gestar dentro de ella todos los planes para hacer las campañas independentistas, empezar a fluir políticamente. De ahí, cuando llegaron a nuestras tierras, con los masones locales, empezaron a armar otro tipo de orden, a difundir las ideas para terminar el yugo colonial existente y empezar a gestar un nuevo país. Lo que hay que entender que muchos de los críticos, de los hispanistas y jesuitas, nos plantea que España es nuestra madre patria y no es cierto. Nosotros no tenemos madre patria, como lo tienen Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que es Inglaterra. Nosotros somos un país enteramente de espíritu masónico como Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tampoco tiene una madre patria. ¿Por qué? Porque la concepción de la independencia no era solamente liberarse del Imperio Español. Era formar un nuevo proyecto, un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva humanidad, basada sobre todo en la libertad. Y entonces aplicaron mayoritariamente las ideas que traía el iluminismo, donde no iba a haber una tierra donde no iba a haber monarquías absolutistas, iba a haber otra cosa. Por ejemplo, un gran masoco Belgrano propuso en su momento como una salida una monarquía incaica, pero fue solamente una idea. Estaban tratando de llegar a una idea para experimentar, por así decirlo. Pero el proyecto masónico para liberar a América era para fundar una nueva tierra donde la libertad iba a ser el gran pilar. Por eso se creó los Estados Unidos, por eso se creó la Argentina. Mucho más complicada que Estados Unidos, pero se creó al fin. Con el mismo espíritu también se crearon Uruguay y Chile y otros países. Símbolos patrios, sin ir más lejos, el escudo tiene gorro frigio. Es su símbolo masón, que también se usó en la Revolución Francesa. Fíjate vos qué chistoso que un movimiento de espíritu hispanista y jesuita como el peronismo tiene su escudo para hacerse como que son el gran movimiento nacional, el gorro frigio. Y deberían saber que es un símbolo masón como ellos tanto detestan. Aunque aclaremos que hay peronistas, no peronistas fanáticos, peronistas racionales que integran masonería, pero bueno, eso abarcaría a otro concepto para explicar bien el tema. Pero lo que tiene que saber la gente es que la Argentina es un país de espíritu y mente masónica. ¿Y qué hay del himno nacional, que es un verdadero canto a la libertad, que supongo también que también es masónico? Sí, por supuesto. A ver, hay, vamos a llamarle una poesías masónicas, donde se intenta plasmar todo el espíritu que intenta transmitir la orden hacia el mundo exterior. Nosotros usamos otro término, pero por cuestiones obvias voy a usar este término. Y en estas cosas, como los escudos, los símbolos patrios, el himno, era una manera de transmitir el espíritu y la mente de esta nueva tierra.
Y como te decía que uno de los principales pilares de la masonería es la libertad, es la manera que tenemos de transmitirle al mundo exterior qué queremos ser, qué queremos para la humanidad ser y cuál es nuestro camino y cuál es nuestra meta. El hispanismo, que es la rama política más hostil hacia la masonería, viene del jesuitismo. ¿Qué se sabe de ellos? Están relacionados. A ver, por empezar, los jesuitas surgieron en España, la orden en sí, y estrecharon muchos lazos con lo que es la corona española y afines. Y el movimiento hispanista tiene en su filosofía mucho de la filosofía jesuítica. Ahora, en base al movimiento, el ámbito local, hay que tener en cuenta que siempre hubo un movimiento hispanista acá, que presentaba algún que otro concepto para diferenciarse un poco de los conceptos masónicos de origen argentina, o tratar de volcar el origen de la Argentina a un concepto hispanista. Por eso yo te dije la otra, lo que tienen que entender todos que Argentina no tiene una madre patria como plantean los hispanistas. Por eso Argentina es un país de espíritu masónico, o si querés decirlo así, su padre es la masonería, no España. No tenemos patria madre. Pero el movimiento ya más actual ha sido claramente, no sé si abordado o demasiado influido por movimientos totalitarios, como es la cuarta postura política de Dugin, y y el fascismo y el socialismo, y sin ir más lejos, el comunismo también, que eso viene por la influencia jesuítica. Pero sí, ambos están, tanto el hispanismo y el jesuitismo son casi idénticos. Tiene la misma concepción, nada más que el hispanismo es una identidad en base al origen español y el jesuitismo es un proyecto político-militar que toma como base las ideas del hispanismo para desarrollar un concepto, un proyecto de poder en el mundo. Bueno, con los hispanistas declarados está todo claro. Son hispanistas, se declaran como tales y es algo obvio que es un movimiento globalista que es ajeno completamente a nuestros valores patrios. Pero ¿qué hay de los supuestos nacionalistas argentinos como Biondini, Salvucci, Suaje Pinto, el Chinda Brandolino y muchos más? Que se la dan de grandes patriotas que luchan por Argentina, pero también sabemos que son hispanistas y por tanto globalistas y por tanto son valores ajenos a valores patrios argentinos. ¿Cómo es posible que los que dicen representar a Argentina sean hispanistas y obviamente también jesuitas? ¿Cómo lo podría explicar? Bueno, hay que decir que esa gente se dice nacionalistas, pero en realidad son conspiranoicos. Ellos no defienden valores nacionales como lo hacía Sarmiento, Roca, políticos más del siglo XX como Alvear, te podría decir Ilia. Ellos es un discurso basado en la conspiración, en el miedo, en la desconfianza a lo externo. Ahí no hay valores, hay generación de buscar un miedo constante y buscar el desarrollo de una población que rechace lo positivo que puede generar una sociedad. Y la desconfianza total a, por ejemplo, ya sea el capitalismo, a los logros del capitalismo. Por ejemplo, si pienso, por ejemplo, en Chinda Brandolino, que es una antivacuna, buscan por ese lado. Son más que todo, son anticapitalistas. Porque ¿qué busca Chinda Brandolino? Ella te dice, no, en las vacunas le meten cualquier cosa para controlarnos, gente va a decir, no, ella no dice eso, y dice otra, bueno. Siempre le buscan una vuelta a historia para parecer lo que no dijeron, lo que dijeron anteriormente. Pero vos tenés que escuchar bien hacia dónde va. Por ejemplo, cuando viene con el tema de la vacuna, ¿qué es lo que te termina diciendo? La tiene que fabricar el Estado argentino, la vacuna.
O sea, no tiene que haber empresas privadas que se dediquen a ello. La tiene que hacer el Estado. Y en lo que menos confía la gente, con todo, sobre todo con todo esto de la cuarentena, el Estado. Puedo citar un ejemplo. Y además, si vamos al caso de Biondini y Salvucci, ellos buscan representar en la Argentina lo que quiso representar Perón creando la doctrina justicialista, que es adaptar los conceptos del fascismo nacionalsocialista de Europa, abarcarlo acá. Lamentablemente tuvo mejor éxito que sus idolatrados de Mussolini y Hitler. Ellos no expresan valores nacionales, ellos expresan antivalores disfrazándolo de supuestos valores nacionales. Tanto la izquierda política como los hispanistas acusan a los próceres masones como Rivadavia, Alberdi, Sarmiento y Roca de haber perpetrado un genocidio contra los indígenas. ¿Realmente es así? Bueno, este revisionismo nocivo es totalmente falso, obviamente, porque nunca existió un genocidio contra los pueblos originarios. Concretamente, lo que fue la conquista del desierto de Roca, vamos a aclarar primero. No se exterminó ningún grupo originario. Lo que pasó fue, hay que entender cómo en el concepto de ese país en ese entonces, el principal problema que tenía la campaña de la provincia de Buenos Aires hacia el sur eran los malones. Teníamos un grupo de originarios, sobre todo los araucanos, originarios de Chile, en que hicieron algunos pactos con tribus como estos de la Pampa que se me fue, los ranqueles, entre otros, no me voy a nombrar todos los grupos, que tenía una relación hostil con las poblaciones civilizadas, que armaban malones, ¿en qué consistían? Saquear estancias o pueblos, matar, secuestrar mujeres y niños para esclavizarlos, ya era el principio de la trata de personas, o venderlos en Chile como mercancía, al igual que el ganado que robaban, porque la meta también era robar ganado, provisiones, mercaderías. En esto había mucha complicidad del ejército chileno, por eso era el pacto entre los araucanos, hoy mal llamados mapuches, con Chile. Y había otros grupos originarios, como algunas ramas de los tehuelches, que tenían una muy buena relación con los colonos de inmigración que, por ejemplo, estaban los galeses, los ingleses en el sur, y otras que estado formando toda la que era la frontera en ese entonces de la provincia de Buenos Aires, que había una coexistencia pacífica. Pero a la vez, estas tribus pacíficas padecían los ataques de estas tribus que ejercían los malones. Entonces, este problema, que fue un problema grave para el país durante muchísimos años, ¿cómo lo trataban de resolver los distintos gobiernos que había ese entonces? Rosas hasta Alsina, ¿qué buscaban? Buscaban pactar para que no hubiera malones, les entregaban tanto cabeza de ganado o mercadería. Por ahí esto suena parecido a cuando los piqueteros van a hacer piquetes en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, para tratar de que no haya estallidos sociales, le regalan dinero, planes, mercadería. Bueno, esto es algo parecido, porque hay que pensarlo en este sentido. Los aborígenes que hacían los malones eran como los piqueteros de ahora, o los que mal llamados grupos mapuches. Aplicaban terrorismo, arrasaban tierras para robar cosas que no les pertenecían. Y como la amenaza constante era su mejor arma, entonces los gobiernos hacían eso con la esperanza en vano de que no lo hicieran, porque siempre terminaban haciendo malones. Porque a los tipos realmente no les interesaba pactar, no se conformaban con que les entregaran cosas gratuitamente. Siempre iban a querer más y siempre iban a avanzar hasta donde podían. En eso también llegó como posible solución Alsina, que propuso crear una zanja para delimitar el territorio hostil de los aborígenes con la civilización, cosa que tampoco funcionaba.
Entonces, a partir de los gobiernos de Mitre, sobre todo Sarmiento y Avellaneda, se tomó conciencia que había que resolver el problema del indio. Entonces ahí es donde entra el general Roca, armar toda una movida para armar un ejército profesional y empezar una campaña financiada con capitales privados para terminar de una vez por todas con este problema. ¿Qué fue la campaña de desierto? Concretamente no solamente ganar tierras para la civilización, sino también ponerle fin al problema indio, ayudar a las tribus pacíficas que padecían a los tribus, porque hay que decir una cosa, muchas tribus tehuelches ayudaron a Roca, pelearon junto a Roca contra los araucanos y ranqueles aliados, y otros tehuelches que estaban también aliados con ellos. Y cuando Roca terminó la conquista, una de las primeras cosas que hizo cuando asumió presidencia fue darle tierras a distintos grupos, tanto de la Patagonia como en Mendoza y también en el norte, a distintos grupos para que vivieran ahí, tuvieran sus costumbres y se reconoció como tierras originarias, reconocidas por el gobierno argentino. Esto es algo que no lo dicen ellos, que está totalmente borrado del revisionismo kirchnerista. Y además, cuando se acabaron con los grupos subversivos, para poner esa palabra, no se los terminó. Algunos sobrevivieron. Fueron tomados prisioneros, algunos se agarran de los revisionistas con el tema de Cacique Inacayal, que fue exhibido en el Museo de la Plata pero para una forma de que los argentinos conozcan toda la gente que habita su suelo. Por ahí estuvo mal, pero bueno, eran otros tiempos y otra manera de pensar. Por suerte de esas cosas la humanidad fue evolucionando, también en base a la idea de libertad. Pero volviendo al tema, a la vez que Roca le dio algunas tierras para que vivieran ahí, muchos de estos aborígenes también se integraron a la sociedad occidental, a la sociedad civilizada. Interactuaron con nosotros y se casaron con gente que no tenía nada que ver. Entonces no es que desaparecieron los aborígenes. Muchos de nosotros seguramente tenemos algún antepasado aborigen que se habrá casado con una inmigrante italiana, española o criolla, como quiera. Nada más se integraron. Los grupos originarios que desaparecieron fueron de la época de la conquista española. Los grupos de los últimos siglos de la época de Roca no desapareció ninguno. Lo que pasa es que hay muy pocos que se puede decir que son puro. Ni siquiera hay de pureza racial. Se han integrado. Esa es la verdad. Entonces, es una total mentira que hubo un genocidio. No hubo ningún genocidio. Se exterminó un grupo de subversivos y se integró con el tiempo a los distintos etnias aborígenes a formar parte de esta sociedad que llegó a ser un crisol de razas, como se la conoció. Claramente se nota que los jesuitas no solo detestan la economía capitalista liberal y el sistema republicano con la independencia de los poderes, sino también desprecian el capital humano eurodescendiente y judío, que han sabido atraer nuestros próceres masones entre 1862 y 1945. ¿A qué se debe su postura tan racista, antiblanca y judeofoba? Bueno, a correlación de lo que te comentaba cuando me preguntaste sobre el origen de los jesuitas, y en base al mito de Adán y Eva, para ellos, pueblos como son los eurodescendientes o los judíos, representa la total antítesis de lo que ellos buscan en su, entre comillas, hombre nuevo. Ellos detestan todo símbolo de libertad, todo lo que represente libertad. Por eso detestan el capitalismo, por eso detestan la libertad individual, porque el jesuitismo es un proyecto de poder, de dominación. Entonces buscan dominar las mentes, buscan dominar los destinos, y por eso ellos han formado y aconsejado toda una teoría en base a la teología para justificar a los distintos regímenes autoritarios de la historia a ejercer el poder de forma tremenda, con todos los genocidios que conocemos.
Y los pueblos que se caracterizan por representar valores que no necesariamente que sean conscientes de ir hacia la libertad, pero que valoran su existencia, que valoran su esfuerzo, que buscan progresar, porque lo que odian ellos es el progreso humano. Entonces su meta es siempre que volvamos y nos quedemos en el oscurantismo. Entonces atacan a los pueblos que pregonan el desarrollo, atacan las ideas que exaltan la libertad para el desarrollo de la humanidad, atacan todo lo que busque que la humanidad avance. Entonces pondera costumbres tribales, pondera culturas, teorías o pensamientos que limiten al individuo. Porque siempre el concepto y el fin es la dominación. Y ahí está la mayor explicación de por qué odia tanto a pueblos que tienen mente libre como las ideas o los movimientos que ponderan la libertad del hombre. Nuestros próceres masones que gobernaron y formaron nuestro país entre 1862 a 1930, unos conceptos para atraer una migración europea. Acordémonos que Alberti decía gobernar es poblar, el mismo pensamiento se manejaba Sarmiento de Avellaneda. El concepto es que ellos veían que nuestra tierra era no solamente un desierto poblacional, era un desierto de mente. O sea, era un territorio barbárico. En ese concepto también podemos entender Sarmiento en su escrito de civilización o barbarie. Para transformar esa tierra, un desierto barbárico, a un proyecto occidental de avanzada, ellos fomentaron la migración de los principales países de Europa, no solamente para que hubiera un mejoramiento de la población, era para cambiar la concepción mental de la población. Por eso la idea era crear una nueva población basada en los valores masónicos. Y mi siguiente pregunta sería si existió alguna relación entre los jesuitas y el régimen de la Alemania nazi y el consiguiente holocausto judío. Sí, muchos de los jerarcas nazis, como por ejemplo Hitler, era jesuita. No eran mayoría de jesuitas en las altas esferas, pero sí había muchos en las esferas más bajas, pero había. Pero sobre todo Hitler, que fue el arquitecto de todo lo que se proyectó después con la solución final, tuvieron una educación jesuita. Además, como la Iglesia Católica en sí tuvo buena relación con los nazis, al tal punto que cuando Hitler dominaba Alemania, cada 20 de abril, que es el día de su cumpleaños, la Iglesia Católica lo daba como un día festivo. Fíjese a tal punto cuál fue la relación, que muchos de los conservadores, defensores de la Iglesia, intentan ocultar, que se olvide este tema. Pero bueno, en concreto los jesuitas, sí, ellos estuvieron muy presentes. Aunque sí, también algunos fueron perseguidos. Lo mismo pasó con el comunismo soviético. Los jesuitas formaron a los bolcheviques cuando hicieron la revolución, pero después de su momento, sobre todo con Stalin, traicionó a muchos jesuitas. Pero sí, ellos, donde hubo regímenes totalitarios en Europa, los jesuitas siempre estuvieron. Si bien los jesuitas han creado el comunismo, pero dentro de la orden jesuita, ¿existe algo como un brazo derechista? Sí, por supuesto. No el 100% de la orden es comunista. Dentro de la misma orden hay distintas posturas políticas. El fascismo también se nutrió mucho del jesuitismo. Por empezar, Mussolini y Franco eran jesuitas. No por nada, Franco como Mussolini persiguieron a la masonería. Pero sí, hay un brazo muy poderoso del fascismo, el nacionalsocialismo o la derecha más ultra conservadora.
La macabra logia de la propaganda DUE, mejor conocida como P2, ¿realmente fue masónica o se trató de una infiltración jesuita? Bueno, fue la mayor infiltración que sufrió la logia de los jesuitas, como muchas otras, algunas no son conocidas, pero sí, esta logia era enteramente integrada por jesuitas que, como se sabe, era gente muy poderosa con conexiones con intereses mafiosos que hicieron un enorme daño a la logia masónica. Lo bueno es que cuando se descubrió sus negociados, la logia la disolvió y por lo tanto todos sus integrantes, quienes fueron, han sido expulsados de la orden. Pero sí, fue la mayor de muchas infiltraciones que sufrió la logia en 3 siglos. Actualmente, además de fascistas locales, también existen numerosos libertarios, entre comillas, que se dedican a pastorear a la masonería y que aseguran que Adam Smith no fue el verdadero fundador del liberalismo ni del capitalismo, y que éste nació en la escuela de Salamanca, en España, del siglo XVI, de la mano del escolástico jesuita Juan de Mariana y de otros autores afines. Los principales postulados de esta teoría revisionista histórica es el economista libertario español Jesús Huerta de Soto y el argentino Diego Giacomini. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, a pesar de que diga Huerta de Soto y Giacomini, entre otros, el verdadero padre del liberalismo moderno es Adam Smith. No hay otro. Por algo, el capitalismo surgió en Inglaterra a partir de la Revolución Industrial. Juan de Mariana tenía teorías interesantes relacionadas a la libertad económica, pero eran teorías. Pero a la vez, individualmente, formaba parte de un tribunal de la Inquisición. Juan de Mariana fue un inquisidor. Esa España donde la persecución religiosa estaba a full, por así decirlo. Y después comulgaba con todas las ideas acorde al jesuitismo y el hispanismo de persecución religiosa, de atentar con la libertad individual. Así que lo de Juan Mariana fue una teoría y no es realmente, si lo estudiamos a fondo, no es realmente una esencia capitalista. El verdadero capitalismo siempre fue del lado de Inglaterra a partir de la Revolución Industrial. Por eso luego las colonias británicas fueron mucho más avanzadas que las colonias españolas. Eso es lo que tengo para decir. Hablando de los principales autores de la Escuela Austriaca de Economía, a diferencia del liberalismo clásico, algo no funciona bien allí, a pesar de sus buenas ideas. Muchos investigadores acusan a Murray Rothbard de ser un infiltrado, posiblemente soviético e incluso Illuminati, que llenó el liberalismo con ideas subversivas favorables a la izquierda. ¿Cuál sería su punto sobre este tema? Bueno, efectivamente Rothbard degeneró la escuela austríaca con su delirante teoría política, el anarcocapitalismo. Sí, posiblemente era un agente soviético y también podría haber integrado alguna de esas sectas Illuminati relacionadas con el servicio secreto soviético. Pero el daño que hizo Rothbard en su teoría fue que convencer a los libertarios de que el enemigo es el Estado. El problema que yo veo de los anarcocapitalistas es que ponen la misma bolsa al Estado que al estatismo. No entienden que el problema es el estatismo, no el Estado en sí. Si partimos del concepto que el Estado es un órgano cuya existencia se justifica en el manejo de la seguridad y la justicia como único fin válido para la existencia del mismo, entonces hay que plantear la batalla, hay que darla por para qué puede existir el Estado y para qué no debe existir el Estado. Ese es el error que cometen los anarcocapitalistas, que dice que directamente el enemigo es el Estado, y no es así. Gracias a la existencia de Estado basado en la República, en la Constitución y en la defensa de los derechos individuales y derechos humanos, tuvimos sociedades occidentales liberales como las conocimos. El problema de hoy es plantear la lucha contra el estatismo, que es lo que enferma hoy en día,
cuando toma el poder ideologías nefastas que pretende crear, como hizo desde Marx hasta nuestros días, de reemplazar el concepto a Dios de un orden, y eso tiene mucho que ver los jesuitas, reemplazar la providencia divina por una providencia terrenal, y ahí surge el estatismo, porque el estatismo, ¿qué es? La providencia terrenal de poner al Estado a la misma altura que un Dios. En eso también se basaba Loyola para crear su hombre nuevo, entonces también por eso también los jesuitas son infiltrados dentro del Vaticano, porque ellos durante estos siglos lograron mermar el poder del Dios sobrenatural para crear una suerte de Dios terrenal. Por eso así surgen todos los regímenes comunistas que ensalzan la figura de un líder poderoso supremo. Surgen los Stalin, los Hitler, los Mussolini, los Perón, los Kirchner, los Chávez, etc. Y Rothbard ha dañado a la escuela austríaca, que ha sido la única escuela que ponderó valores masónicos en la economía, porque tanto Mises como Hayek pertenecieron a la logia en su momento y trasplantaron valores a la economía, valores masónicos. Entonces, el anarcocapitalismo, sí, es una infiltración dentro del movimiento liberal libertario que se disfraza como el mayor componente moral dentro del liberalismo, pero está tan plagado de contradicciones, y cuando los escarbás a fondo, descubrís que no tiene nada que envidiarle a las peores ideologías totalitarias. Hablando de los Illuminatis, ¿qué se sabe de esta orden tan tenebrosa y oculta y cuáles fueron sus mayores referentes políticos a lo largo de los últimos 3 siglos? Bueno, la orden Illuminati originaria fue fundada por un jesuita alemán allá por el siglo XVII. Se cree que está prácticamente extinguida, porque se fue prohibida. No hay mucho que se sabe ciertamente, pero la teoría más correcta es que a partir de ahí se surgieron varias órdenes Illuminatis. No es que existe una orden Illuminati, son varias que tienen de parecido. Tomaron muchos rituales, como consideran rituales satanistas, que tenían también los templarios, que después surgieron algunas ramas como la jesuita. Y bueno, estas órdenes las imparten, algunas las han modificado su estilo, otras siguen los rituales antiguos. Estamos hablando de rituales que tienen más de 2000 años de existencia. Pero bueno, como toda orden que su culto es el total secretismo, hay muchas cosas que se saben muy poco y hay mucho más de fantasía. Pero con crédito liviano, la orden original de los Illuminati tuvo mucha influencia a partir de Alemania hacia Europa. Donde se sabe bien tomaron la acción en la historia fue cuando, de la mano de un iluminato como Robespierre, se adueñaron de lo que era la Revolución Francesa, donde ahí empezó a impartir su terror, y ahí ellos desvirtuaron lo que era originalmente la Revolución Francesa, que estaba llevada a partir de manos masones. Cuando llegaba Robespierre y los suyos, esto se subvirtió porque había muchos iluminatos infiltrados en la masonería, y bueno, pasó la historia de terror como la conocemos. Se cree, no hay muchos datos certeros al respecto, pero se cree que Napoleón Bonaparte también era un iluminato. Se cree, no, porque no hay datos que lo avalan, pero no están contrastan con otros datos, pero sí, se cree que era un iluminato hasta cierto punto. Investigando bien la historia, se hace evidente que los jesuitas de izquierda tienen un estrecho vínculo de complicidad con los Illuminati. Muchas de las más destacadas figuras políticas del comunismo, como el propio Karl Marx, Lenin, Stalin y Trotsky, fueron educados de chicos por los jesuitas, pero ya de adultos pasaron a integrar la sociedad Illuminati. ¿Pero realmente existe un lazo de complicidad entre esas dos sociedades?
Bueno, como te decía, la Sociedad Illuminati original la fundó un jesuita. Digamos que los Illuminati en sí es una evolución de los jesuitas. Así que totalmente hay un lazo muy estrecho. Los, los jesuitas que me mencionaba de Lenin, Stalin, Trotsky, como te decía, en la Unión Soviética, cuando quisieron formar su propio concepto, su propia orden jesuita, por así decirlo, su propia visión jesuita bajo el yugo soviético. Entonces fundaron también una sociedad Illuminati a lo soviético, por así decirlo, ya que está. Pero más vale, sí, hay un lazo totalmente atado y bueno, de ese lazo Illuminati soviético es donde hoy sabemos que surgieron movimientos que hoy los vemos como el movimiento de la energía de género, el LGBT, el feminismo de la tercera ola, el pseudoecologismo, el veganismo. Si hoy vemos en Estados Unidos los movimientos que hicieron desastres para joder a Trump, como los Antifa, los Black Lives Matters, etcétera. Y también de experimento soviético, de la concepción Illuminati jesuítica soviética, surgieron la China comunista y la terrible Corea del Norte. Después también podemos hablar de otras sociedades Illuminati en Europa, como la Sociedad Fabiana, que fue creada por jesuitas también, y también tiene su propia concepción Illuminata. También infiltrados en algunos integrantes de la política de Estados Unidos, sobre todo la demócrata, donde donde los jesuitas tienen una influencia muy grande. Así que sí, eh, ellos se juntan, se dividen, se subdividen y ahí surgen ramas de sus ramas. Es así. La gente que despotrica contra la masonería suelen usar la figura del tirano comunista del Salvador Allende, que fue un reconocido masón chileno, como un pretexto para asegurar que la masonería fomenta el comunismo. Pero ¿no sería Salvador Allende uno de estos infiltrados que siempre suele haber? Totalmente. Salvador Allende fue tomado por los soviéticos en su juventud y sí, entró a la masonería en ese sentido. La masonería chilena tiene un problema hace muchos años que está demasiado infiltrada por una izquierda que, al contrario de otros movimientos de izquierda en Latinoamérica, se supo disfrazar de democrática. Con Allende en primer lugar y después con quien fueron el abuelo y padre Michelle Bachelet, porque tanto el abuelo como el padre y la misma Michelle Bachelet integran la masonería chilena y lamentablemente han hecho mella en ella. Así que sí, lamentablemente esta izquierda disfrazada de democrática ha sucumbido, ha inundado a la orden, no solamente a la orden, sino también sobre todo a la educación del Chile, conceptos nefastos favorables a la izquierda. Por eso hoy Chile está teniendo un problema muy grave en ese sentido, con el avance de todo movimiento de izquierda y que han logrado la posibilidad de modificar la constitución que tanto le favoreció a partir de los años 70 y 80 que propuso Pinochet. Si se salen con la suya, obviamente sería muy malo y desastroso. Porque sobre todo es que mucha gente se olvidó lo que fue realmente el gobierno de Salvador Allende. Una aclaración aparte que quiero hacer. Si bien Salvador Allende fue masón grado 33, la logia reconoce su labor como integrante masón, no como fue como político y presidente. Porque por un tiempo la Gran Logia de Buenos Aires hubo un homenaje a Salvador Allende y era por su trabajo masónico. Si vos lees cualquier trabajo masónico, no podés creer que es Allende. Te podés decir que es Mise o la misma Gran, por así decirlo.
pero se reconoce su labor como masón, que fue totalmente distinto a lo que fue su labor como político y presidente, y así con otros ciertos personajes. Pero sí, Allende infiltró la masonería y lamentablemente ese trabajo de destrucción lo continúa, por ejemplo, figuras como Bachelet. ¿Existe alguna relación o vinculación histórica entre la masonería y el sionismo? Sí, por supuesto. El creador del movimiento sionista, Theodor Herzl, era hermano masón. El sionismo, al igual que el liberalismo, surgió en las discusiones dentro de la logia, entre sus integrantes, sobre todo de origen judío. Así que sí, la masonería no son lo mismo, pero están vinculados en su concepto y en su origen. El sionismo está integrado y defendido por muchos masones de gran prestigio y verdadera caballerosidad. Así que podemos decir que si bien no son lo mismo, el sionismo posee valores masónicos. Ahora que estamos en plenos debates por la legalización del aborto, muchos militantes pro vida, que claramente son de mayoría jesuita, están acusando a la masonería de ser la promotora del aborto y de su legalización. ¿Cuál es la postura de la masonería sobre el aborto? Bueno, la masonería, por empezar, no tiene ninguna postura al respecto sobre el tema. ¿Por qué? Porque sus integrantes hay tanto gente que piensa a favor, en contra, o tiene una posición neutral. No hay no hay ninguna postura unificada respecto sobre el tema por la masonería, por un lado. Eso se debe porque, al contrario de muchos movimientos que detestan y despotrican contra la masonería, en la masonería existe realmente libertad de pensamiento. Vos podés disentir, podés opinar libremente, podés expresar realmente tus ideas. Porque al contrario de todo este movimiento, la masonería realmente expresa la libertad individual. Eso por un lado. Después, es cierto que muchos sectores del movimiento pro vida dicen que la masonería promueve el aborto por ser una logia satanista. Algo que la verdad no es un análisis de conspiración e ignorancia, sobre todo. Pero ya que mencionaste este tema, voy a decir que en uno de los movimientos pro vida, como es el partido que preside Gómez Centurión, me he enterado que hay muchos miembros de la logia que militan en ella, que han comentado que cuando con quienes militaban con ellos en el espacio se enteraron de su pertenencia a la logia, fueron discriminados y por poco más insultados en algunos casos, por este tema de que promueven que la masonería falsamente promueve el aborto. Y esto se debe también porque el movimiento pro vida está ejercido principalmente por jesuitas, hispanistas y todos seguidores delirantes pseudonacionalistas como Chinda Brandolino, Salvucci, Biondini, etc. Gente que son fanática y totalmente inservible. Esto ya es a modo personal. Si vos me preguntaras si yo estoy más de una postura sobre el tema del aborto, estoy hablando. Si yo estoy más hacia el pañuelo verde o el pañuelo celeste, yo te digo que realmente los dos movimientos son dos movimientos que no son diferentes, son totalmente iguales. Son extremistas, fanáticos, estúpidos, ignorantes, idiotas. Nada más que uno pregona un fanatismo y el otro pregona un fanatismo de forma contraria. Son dos movimientos totalitarios que la verdad hacen juego a todo el totalitarismo. Cada uno tiene su juego. El movimiento pro vida debería llamarse prodigenesia, en realidad. Porque ellos dicen proteger las dos vidas, pero en realidad
quieren condenar a la miseria a las dos vidas. Por un lado. Después el movimiento pro aborto debería llamarse movimiento por la promiscuidad, porque eso que realmente promueve el movimiento del pañuelo verde. Porque, vamos a decir sinceros, no existe el aborto seguro. Pero también a colación personal, yo digo que el aborto necesariamente tiene que ser despenalizado, no legalizado, porque el aborto legal implica que es algo que corresponde a la salud pública y no debería ser así. Excepto en ciertos casos, como por ejemplo promover un proyecto eugenásico para evitar la alta natalidad en los sectores marginales. Así que estoy a favor de la despenalización, no de la legalización como promueve el movimiento verde. Y del movimiento pro vida, como te dije, es un movimiento totalitario, enfermo y en muchos aspectos todavía peor que el movimiento verde. Pero sobre todas las cosas, porque tanto los dos movimientos promueven sobre todo la ignorancia para facilitar el pensamiento único, así que no tienen nada que envidiarle al comunismo, al socialismo, al nazismo. Son dos aspectos de lo mismo. Seguramente los pro vida que escuchen esto van a insistir en su pelotudez, perdón por la expresión, pero la verdad es que son pelotudos, no hay otra manera de decirlo. Pero si ellos insisten que el aborto es algo relacionado con el comunismo, habría que recordar que, por ejemplo, Stalin prohibió el aborto. Y si relaciona la euganasia con el nazismo, habría que recordarle que la, entre comillas, euganasia de los nazis era en realidad un proyecto digenésico, porque ellos, como manera de previa a la solución final, pusieron a los judíos y a la gente que pregonaba ideas contrarias a la suya en la misma lista que los enfermos mentales. Así que es importante que la población comprenda la diferencia entre digenesia y eugenesia, entre coherencia y ignorancia totalitaria. Ante la decadencia generalizada de nuestro país y ante la ausencia de un cambio por vía política, hay cada vez más gente de derecha y los liberales clásicos que proponen que la gente civilizada se aparta de grandes centros urbanos como el AMBA y se traslade hacia el interior profundo del país para fundar una red de colonias autónomas, basándose en los mismos valores fundacionales de nuestros próceres masones, representados por Alberdi y Sarmiento, y no en los delirios anarquistas de Milei. ¿Cómo lo ve a este tipo de iniciativas? Por supuesto, estas iniciativas son positivas, como una estrategia de establecer territorios para luchar y vencer al enemigo totalitario. Me parece muy bueno en el sentido de ampliar la población, poblar lugares que hace falta realmente poblar, sobre todo de gente productiva. Pero habría que valorar más la cuestión de acá, es una lucha entre gente, una civilización productiva, por una civilización que no, por diferentes cuestiones. Y además de los valores fundacionales de nuestros próceres, habría que hacer una revisión y volver a rescatar qué pensaban realmente nuestros padres masones. Porque no solamente sería cuestión de fundar una red de colonias autónomas. También hay que luchar para modificar la constitución de nuestro país. Porque vayamos al grano de algo. Los grandes problemas que hoy afectan a nuestra nación se deben en gran parte, como te decía cuando explicaba el problema del narcocapitalismo, el avance del estatismo. Pasamos de tener un país donde se regía por una constitución totalmente liberal, que a partir de las siguientes modificaciones, primero en 1949 y la última en 1994, habilitaron el avance del estatismo a niveles totalmente terribles como los que vemos hoy. Y encima que hay un proyecto de querer volver a cambiar para hacerlo algo más parecido a la constitución chavista. Entonces hay que rescatar el valor que tiene la constitución como
alma de una nación. Entonces hay que proponer una reforma a la Constitución suprimiendo todas las anomalías y contradicciones que pregona la Constitución del 94 y una Constitución más cercana a la que fue las bases de Alberdi en 1853. Me parece fundamental avanzar a eso, además de la instauración de colonias autónomas y luchar y rescatar los valores de la sociedad occidental para el bien de nuestro país. Para concluir esta entrevista, estimado masón, ¿cuál sería su consejo personal para toda la gente amante de las conspiraciones del YouTube, donde lo habitual es que metan en el mismo saco a todas las sociedades por igual, como si fueran todas lo mismo? ¿Qué le podría aconsejar a esta gente? Bueno, no me considero quien para aconsejar, pero ya que me pediste, lo que podría decirle es que en un lugar tan amplio como Internet, vos podés encontrar totalmente de todo. Mentiras, verdades, mentiras a medias, verdades a medias. Pero con respecto a la masonería tiene su página oficial, tiene toda información abierta al público en general, para todo el que desee investigar sobre ella, porque recordemos que la masonería hoy es una sociedad discreta, no es una sociedad secreta porque sabes que existís, sabes dónde quedan sus sedes, etc. Así que con lo que respecta a la masonería puede investigarlo a partir de ahí. Pero después, para no caer en las redes de delirantes, misticistas y profetas ideológicos, llámese Salvucci, Biondini, Moras, Milei, Laje, etc. Lo que podría aconsejarles es que antes de luchar por una idea, convénzanse a ustedes mismos a demostrar que sus ideas son realmente ciertas, si se atreven a hacerlo. Antes de enfrentar ideas contrarias, enfrenten si sus ideas no tienen contradicciones. Si no las encuentran, irán por el buen camino. Y si no se atreven a enfrentarlos, serán parte del rebaño que tanto quieren formar gente que integran órdenes perversas como los jesuitas de Loyola, los Illuminati, movimientos como fueron los regímenes comunistas, socialistas, algunas socialdemócratas, todos movimientos religiosos, sectarios, toda la gente que busca dominar a toda la población a través de una idea, un concepto, siempre buscan eso. Se venden como los vendedores de la verdad, pero es solo de su verdad, no de la verdad objetiva. Solamente hay un juez que determina qué es verdad y qué es mentira, y es la realidad. Si ustedes estudian, comprenden y leen con mirada objetiva los datos, la realidad del mundo, la realidad de las ideas, lo que pregonan, su filosofía y su falta o no de contradicciones, eso es lo que los va a guiar por el buen camino. Así que lo único que les puedo decir es que antes de cuestionar algo, cuestionen lo que creen realmente. Para cerrar, fue una entrevista muy productiva, logramos tocar temas interesantísimos que no suelen ser discutidos en Argentina y quiero agradecerle por su tiempo. Al contrario, el agradecido soy yo y muchas gracias y la verdad muy productiva la entrevista. Muchas gracias, saludos a todos.